Hola y bienvenidos familia de nuevo a su espacio, a su casa, a su silla con nosotros aquí. Es importantísimo para mí, porque no lo dije en el video pasado, si vienen del video pasado de introducción a la neurorehabilitación, que nos hagan llegar sus dudas. Es importantísimo para mí saber así como qué piensan, si sí les resolvimos, si quedan algunos temas, con muchísimo gusto los vamos a poder abordar. Les presento de nuevo al doctor Edson. Él es un especialista en neurodesarrollo y neurorehabilitación. Y pues básicamente en el podcast pasado o video pasado donde nos estén sintonizando, estábamos hablando justamente de cómo funciona la neurorehabilitación y cómo se ven diferentes casos. Fue una introducción tal cual. En este específicamente nos gustaría hablar de casos más específicos, sobre todo, creo yo, sobre todo las preguntas que nos han hecho y el tipo de pacientito que nos llega sobre los diagnósticos dentro del espectro autista y del TDAH. Muy bien. Entonces, básicamente me gustaría saber, Edson, cómo se ve una intervención de neurorehabilitación. A veces yo siento que me trabo, por eso tengo que hablarlo lento. Específicamente en este tipo de condiciones. ¿Qué te parece si nos esperamos en lo que pasa el afilador? Totalmente de acuerdo contigo. Ahora es el afilador. Porque hace rato fue el del fierro viejo. El del fierro viejo. Y quizás en unos 15 minutos pasa el de los elotes que yo sigo esperando. Hola, de regreso. Entonces, estábamos hablando de cómo se ve el avance. Bueno, primero que nada, yo creo que los signos de alerta importantes dentro de la neurorehabilitación, de los diagnósticos, que me imagino que es más del tema cognitivo, si no me equivoco. Empecemos primero, ¿te late con autismo? Ok, súper. Cuéntame cómo se ve, cuáles son los signos de alerta. Ok, en cuestión del trastorno del espectro autista, que aunque han dado una redefinición del concepto y por ahí ya tenemos el autismo de alta funcionalidad, ya no existe el Asperger, ¿no? Que anteriormente conocíamos el síndrome de Asperger como un trastorno del espectro autista. Hay que entender que esta condición es una condición neurocognitiva o neuroconductual. Es decir, no tiene que ver con alguna forma de alteración del desarrollo. A ver, repítemelos otra vez. Sí. Porque no entendí la diferenciación entre una y otra. Más bien, tanto el trastorno del espectro autista es una condición neuroconductual que tiene que ver más con la parte de la socialización. Si vieron el podcast pasado, seguramente por ahí vimos las áreas del desarrollo. Entonces, en el área de la socialización tenemos una alteración, una inmadurez en la cual el cerebro no logra saber cómo lo tengo que hacer correctamente. Y entonces eso nos da personas que no pueden tener una interacción social adecuada, no fijan la mirada, no tenemos un lenguaje o un interés por desarrollar un lenguaje, no tenemos una forma de adaptarnos hacia grupos sociales, evitamos a la gente, ¿no? Ok, perfecto. Tengo una preguntota. Dime. Justamente, y aquí como pensando así como madre en potencia que soy, y así como las dudas que creo que podrían estar teniendo nuestras mamis y papás en casa, me da cosa decirle papis, porque como que esa palabra ya, entonces creo que mejor papás y mamis, ¿no? Si yo tengo, me queda clarísimo que una de las cuestiones de alerta más importantes es si durante el parto, sé que desde antes, pero por ejemplo, pongamos el ejemplo del parto tal cual, hubo complicaciones, no respiró bien, fue prematura o prematuro. Entonces, después de todo eso, los signos de alerta, ok, estábamos viendo los 5 módulos. Tú les llamas 5 módulos, los 5 módulos, ¿no? Que me queda claro que 2 son más como de tema instintivo, básicos, y los otros tienen que ver con la parte cognitiva y la parte social y lenguaje, ¿no? Entonces, en esta área, digamos que mi bebé tuvo un desarrollo normal, pero digamos que la etapa, no sé en qué etapa sería bueno, en qué etapa se puede empezar a detectar estos 3. Eso sí es importante porque inclusive hay veces que no tenemos alteración en los primeros meses o año de vida. Claro. Porque obviamente, aunque sí están estas primeras fases del desarrollo,
A partir de los 2, 3 años de repente puede haber un cambio y, y apenas nos damos cuenta. Claro. O muchas veces también suele ser que las mamás, sobre todo cuando es el primer hijo, no alcanzan a detectar alguna necesidad. Claro, porque es primeriza. Exacto. Claro. Y aquí es donde viene el tip de qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando sospechamos de que un niño tiene trastorno del espectro autista, ¿va? Son 3 cosas que hay que evaluar. La primera es la conducta. Los cambios conductuales muy abruptos, por ejemplo, que el niño sea muy enojón, muy irritable, que ¿Chillón? es chillón, que se estrese de todo, que pegue, que grite, que nos lo reporten en la escuela, entonces ya es una señal de alerta. Segunda es la parte del interés por querer convivir, ¿sí? Si mi niño no quiere socializar, no quiere convivir, no sale de casa, va con los amigos pero prefiere estar en un rincón, o lo llevo a los juegos y no le interesa y quiere estar conmigo, o inclusive que en casa le guste jugar solo, esa ya es una señal de alerta, ¿va? Y por ejemplo, en esos casos específicamente, ¿cómo sé que no es un tema psicológico? Porque me pongo a pensar, ¿no? De que no, es que el niño no se quiere, ¿qué tal si es tímido? ¿Qué tal si es una situación de que, como yo soy mamá helicóptero, que les dicen que siempre está así sobre el niño? ¿Cómo se diferencia eso? Está muy interesante saber diferenciar entre una cosa y la otra. Precisamente, como hablábamos hace rato, la parte emocional de alguna manera alcanza su madurez a partir de los 6 años, ¿no? Antes todavía pues no tenemos esa parte de decir que el niño es depresivo, ansioso, pues, porque claro, es un niño en desarrollo, sí, claro, ¿no? O sea, su cerebro no hasta conoce cierto la punto, tristeza, todavía no. Exacto. Todavía no. Como es un cerebro inmaduro, o sea, todavía no tiene conciencia de sí, pues él no sabe qué es enojo, para qué es el enojo, o no sabe qué es la ira y para qué es la ira. Pasado, claro. Entonces, como no la conozco y no la sé manejar, pues yo la detono como yo quiero, ¿no? O sea, o busco una forma en la cual precisamente son las tipias o lo que... las estereotipas. ¿No? Estereotipias, perdón, gracias. En la cual yo te tengo que comunicar algo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tenemos un problema de inadaptación, el lenguaje, que es la tercera área, es donde viene aquí la importancia. También los niños con trastorno del espectro autista no desarrollan un sistema de comunicación o de lenguaje. Entonces, como no manifiestan, pues ellos van a utilizar reflejos primitivos para poderse manifestar. Claro. O sea, si está enojado, si yo estoy enojado y no puedo decirte no estoy enojado, pues te voy a morder o te voy a hacer una pataleta o te voy a hacer un berrinche, ¿no? Claro. Entonces, esa es la tercera área que hay que tener en cuenta. Si mi niño no me llega a comunicar o me hace mucho berrinche o el berrinche dura mucho, o, por ejemplo, yo lo veo que está enojado y hace conductas extrañas para poder como regularse, esa ya es la tercera área. Que son extrañas para ti. Muy bien, eso es importante. Porque sí, ahí yo tengo algunas anécdotas. Digo, yo aquí me ventilo sabroso. Aquí yo me ventilo sabroso. Bueno, yo no sabía, por ejemplo, que tú eres un trastorno del espectro autista de alta funcionalidad. Entonces, eso es algo muy curioso porque muchas veces también tenemos esa idea de decir, bueno, es que si otros niños lo hacen, es normal. Claro. Y hay veces que caen las mamás en esta parte, ¿no? De decir, es que no lo hace. Ah, no, pero dale tiempo, ¿no? Claro. Lo va a hacer más adelante. Entonces, también son esos contrastes que decíamos. Detecto un problema tanto en esta socialización o en esta conducta o en este lenguaje, pues desde ahí al neuropediatra. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, una de las cosas, no digo que su hijo, ¿verdad, señora? Vaya a pasar por estas cosas, pero les pongo un ejemplo así para que quizás si usted no la está pasando tan mal como la pasó mi mamá. Pero, por ejemplo, yo era muy explosiva, ¿no? O sea, una de mis, ayúdame con eso, ¿cómo se llama? Cuestiones sensoriales, es la parte del sonido. Hay ciertos sonidos que para mí y de chiquita eran horribles. Por ejemplo, yo no soportaba el sonido del reloj. Cuando estábamos en clase y era examen o algo, yo no escuchaba el tac, tac, tac. Entonces mi atención se iba todo ahí. ¿En qué grado estaba yo? Como en tercer grado. Agarré el reloj y lo troné contra el piso. Porque ya no podía yo con eso. Entonces todo el mundo, wow, entonces, tiene problemas de ira, controlen esa niña. Pero pues era porque básicamente ya no podía con ese ruido que nadie más estaba detectando que es correcto. Ese es el ejemplo más clásico de cómo funciona una alteración sensorial y cómo llegan luego a consulta. ¿Por qué? Porque entonces su niño tiene un problema, llévelo al doctor o llévelo al psicólogo y entonces queremos el diagnóstico, ¿no? Claro, claro. Entonces, y eso es si yo te hubiera tenido en mi vida desde ese momento, ¿no? Claro, si yo te hubiera tenido en mi vida
por ejemplo, yo te llevo de chiquita, llega la niña y mi hija se cree griega, llegó y ¡opa! Y tronó el pinche reloj, ¿no? ¿Cómo me hubieras apoyado tú con ese tema específicamente? Porque falta me hizo totalmente. Entonces, me gustaría saber cómo, si mi hija llega a presentar algo así, cómo puedo apoyarla yo y cómo me puedo complementar contigo para que eso ya no sea tan... Fíjate que cuando recibimos niños que tienen algún problema conductual, ¿no? O que nos reportan en la escuela porque a lo mejor tiró, pateó, mordió, escupió. No toleró el reloj y lo agarró y lo aventó. Como griega. Entonces, ahí hay que ver primero si esa respuesta conductual se debe a otra cuestión. Si puede ser sensorial, puede ser conductual del lenguaje, ¿no? O si solamente es una forma en la cual yo manifiesto algo que no puedo manifestar de otra forma. Hace rato hablábamos de lo de la inteligencia emocional, ¿no? Que a partir de cierta edad al niño ya tienes que empezar a enseñarle qué hacer con esas emociones que él va detectando. Entonces, esa es la clave. ¿Qué pasa aquí? Claro. Que aquí viene la parte tanto sensorial, o sea, el reloj, y como tú dices, tú sí lo escuchabas, los demás no, porque esa sensibilidad o esa alteración sensorial que tú presentabas, pues te hace diferente a los demás. Claro. Y la otra es, ¿qué hago ante ese estímulo sensorial que no me gusta, ¿no? Claro. Reconozco que no me gusta, aquí manejamos, por ejemplo, las 3 reglas. Primera regla es, oye, lo tengo que decir. ¿Sabes qué? No me está gustando, me siento incómodo y eso lo aceptamos hasta con las personas, ¿no? Si un niño se me acerca, entonces le tengo que enseñar a mi hijo, primera regla, decir no me gusta, aleja. Claro, ok. Entonces, eso es lo que le enseñamos al niño, a manejar eso para que no llegue hasta ese límite, se truene, pum. Totalmente, sí, creo que eso, supongo que hay muchos papás que actualmente tienen este tipo de situaciones, donde básicamente tienen respuestas que no saben cómo controlar de sus hijos, específicamente de que es que me pateó la maestra o le dijo esto. Hay situaciones así y como papá me imagino que es, pues obviamente quieren apelar directamente, eso no se hace por tal. La invitación que creo que es como importantísima, como una de las joyas de este episodio específicamente, creo que es el hablar primero con el niño y saber de dónde viene la reacción, porque tienes toda la razón. Sí, creo que sí, no lo recuerdo, quizás lo reprimí, pero seguramente me regañaron horrible, me llevaron a dirección y todo, yo creo, por haber hecho eso, pero pues nadie me preguntó pues, por qué había pasado. Entonces, creo que sí es importantísimo saber eso y sobre todo las herramientas previas para no llegar al desastre total, ¿no? Ajá. Ojo, esto funciona en niños ya en un cerebro más maduro, ¿no? De los 6, 7 hasta los 12, 13 años. Cuando son niños más pequeños, 5, 4, 3 años, aquí ya no es tanto el preguntarle al niño porque todavía no hay conciencia, ¿no? Él te va a decir, ay, ¿por qué me enojé? Pero a lo mejor él todavía ni siquiera sabe que se enojó. Okay. Ahí lo que hacemos es intervenir con terapia o con estrategias conductuales que le ayuden al niño a controlarse en ese ambiente. ¿Qué sería intervención temprana? Exacto, que es intervención temprana. Y yo creo que eso nos va a dar tema para otro podcast. Lo de intervención temprana y lo de inteligencia emocional en los niños es algo muy interesante porque es donde no solo es el niño, sino participan papás en el marcaje de límites. ¡Qué bonito! En la parte de la creencia respetuosa. Entonces, pues, aquí es otro tema que también tenemos que intervenir. Básicamente lo que estoy entendiendo es la intervención a un ser humano a integrarse a la sociedad y como ser humano. Porque uno nace, ¿verdad? Y uno empieza a sentir muchas cosas, empieza a experimentar desde su cerebro, empieza a experimentar muchas cosas y creo que las guías perfectas que podemos dar como papás es justamente saber cómo dar la introducción 101 a la humanidad, básicamente. Y se me hace muy bonito porque es una etapa muy tiernita que incluso creo que como papás llegas a crecer mucho, ¿no? Porque es una parte donde te analizas y oye, pero también ¿por qué yo me estoy enojando? ¿Por qué me enojé que mi hija hiciera eso, no? ¿Cómo lo puedo yo también analizarme a mí misma? Que quizás a mí no se me tuvo la paciencia en su momento por ese tipo de cosas y he visto muchísimos papás que llegan y dicen es que yo era igual que mi hijo le mordió el dedo, yo le mordí el brazo. No, y a veces sin que te lo diga, ¿no? Llega el papá y el niño y tú los ves y tú dices, sí, claro. Son idénticos, ¿no? Sí, claro, que hay. Y todavía preguntan los papás, es que no sé por qué lo hace y vuelves a ver al papá y es como...
Sí. lo entiende. Claro. Porque influye mucho esta parte de la crianza, ¿no? Okay. Y qué bueno que lo dices porque, por ejemplo, tú que tienes este deseo de ser mamá y tú sabes que esta parte, luego están los opuestos, pero luego viene esta parte de, oye, ¿y cómo le voy a hacer? Y si a lo mejor yo le heredo esta condición o si a lo mejor por genética o algo, entonces también ya hay que empezar a tener esa, ahora sí, inteligencia emocional de los papás para tener una crianza adecuada. Totalmente. Porque si a los papás no les enseñaron a ser papás, mucho menos les enseñaron a ser papás con un hijo de condición. Entonces ahí es donde también es importante enseñarle al papá el diagnóstico. O sea, hacer este tipo de temas o de pláticas en donde los papás, por ejemplo, que ahorita hay papás con niños con autismo, pues empiecen a rescatar cositas que a lo mejor empiecen a aplicar en casa. Totalmente. Sí, justamente creo que es una de las cosas más importantes y aquí nosotros en CINT nos gusta mucho ser muy sensibles con los procesos que llevan los papás, porque algunos papás llevan algún proceso incluso de duelo al saber de un diagnóstico que les parece como grandísimo, ¿no? O sea, los nombres tal cual de los diagnósticos son pesados. Cuando llegan y te dicen que tu hijo tiene autismo, híjole, o sea, se les viene una película de información bastante catastrófica, la verdad, sobre el diagnóstico. Pero aquí la chamba que hacemos nosotros junto con todos los médicos que tenemos es hacerles saber que hay 1000 maneras de hacerlo. No es nada catastrófico porque hay maneras de abordarlo de muchas áreas, hay muchísimo avance y sí va a ser técnicamente un poquito más pesado que un niño típico, pero creo que es bueno, yo que ando bien humanitaria, ¿verdad? Yo que ando apelando mucho como al crecimiento humano, creo que no hay nada más bonito que llegar a conectar con tu hijo de un área que no hubiera sido común de otra parte. Por ejemplo, no me puedo imaginar la emoción de alguna mamá que su hijo por primera vez, no sé, tiene 8 o 9 años y le dice mamá. Uy, no, yo creo que esos son como los regalos más bonitos que puede haber. Igual en el tema de que hizo contacto visual o mi hijo hizo algo que, no sé, ya proyectando. Adelante. Pero con mi mamá, por ejemplo, yo nunca fui muy... no era mucho de hablar con ella específicamente porque no sabía lo que ella me pedía. Ella me decía las cosas y yo como de, pero no te entiendo. Entonces yo nada más la dejaba en visto y me iba, ¿no? Entonces un día regresé y le dije, así ya cuando ya me sentía armada, ya más o menos entendía lo que quería. Entonces yo, mamá, fíjate, me subí 1 hora para pensar lo que me dijiste. Lo que me estás diciendo entonces es que quieres que te ayude con esto, quieres que lave los platos. Mi mamá, sí. Y yo, haberlo dicho antes. Entonces mi mamá se puso muy emocionada y de ahí en adelante lo empecé a hacer. Cuando mi mamá y yo empezamos a tener un proceso de comunicación tal cual, cuando mi mamá se dio cuenta que no me diera indirectas, ahí fue cuando se dio cuenta que podemos y tuvimos un vínculo muy bonito. Entonces, bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema de neurorehabilitación. No, es que fue un muy bonito ejemplo porque yo creo que eso es una situación que todas las mamás lo han experimentado en casa, ¿no? Sí. Y es que ahorita tocaste un tema bonito, que lejos de la tipia o la tipia, hoy hablamos de que del 3 al 6% de la población somos... ¿Qué es la tipia? Muy bien. Términos que a mí no me gustan, que de hecho no debería de explicártelos, porque hoy en día hablamos de la neurodiversidad, ¿no? Sí. La neurodivergencia. Anteriormente llamábamos a los niños típicos aquellos que tenían un desarrollo dentro de la normalidad, y los niños atípicos en aquellos en los que había un desfase de una o de muchas áreas, ¿no? Eso pues ya no se utiliza mucho. Hoy decimos que en realidad pues todos los cerebros aprenden de forma diferente. Todos los cerebros y todos los niños y todos los adultos vamos a ser buenos en algo y a lo mejor no buenos en otras cosas. Y entonces del 3 al 6% de la población tenemos algún problema en una de las áreas del desarrollo que probablemente nos permitan no incluirnos al 100%. Claro, eso es una realidad. Y ese mundo neurodiverso, entre los que entran, por ejemplo, las personas con trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger, el TDA, otras condiciones, pues en realidad lo que buscamos es que esa persona sea exitosa y sea funcional, ¿no? Hablábamos hace rato, ¿no? El sentido humano de esto es que trabajas con niños. Trabajas con personas que van a tener pues una vida, ¿no? Y que después de ti van a ser adultos y entonces tú necesitas que ese adulto sea funcional, que haga algo de provecho y esa es la idea o la intención en la neurorehabilitación con estos niños, ¿no?
Totalmente. Y como tú dices, es bien padre a lo mejor coincidir en un podcast con alguien que te cuenta las experiencias de autismo en la infancia, que tú lo ves en la consulta, porque por ejemplo aquí llegan todavía niños de 20 y tantos años que han estado en proceso toda la vida. O sea, son niños con TDA que son adultos ahora, que siguen viniendo porque le tienen mucho cariño a la doctora Araceli, pero que la doctora los conoció toda la vida y que inclusive pues ahorita ya son profesionales y demás, ¿no? Entonces, sí, nunca olvidemos eso, que criamos personas que van a ser adultos y adultos insertados en un ambiente social. Exactamente. Y entonces, hablando específicamente del tipo de intervención que nosotros podemos lograr con los casos que estamos comentando, además del tema del espectro autista, creo que hay más personas con TDAH que autistas. ¿Verdad? Y si es así, creo que hay muchísima gente que me encanta, que he leído así en los comentarios que ustedes ponen. Acuérdense, suscríbanse, corazoncito, compartir. Si les gusta también la información, por favor, ahí pónganos más, porque me gusta mucho interactuar con ustedes en los comentarios. Un tema que tocan muchos, se empiezan a autodiagnosticar y dicen, no manches, es que yo soy igual. Es que sabes que creo que yo también tengo TDA y de que nunca lo noté. Y entonces, entre más van viendo la actividad en sus hijos, en sus sobrinos, en los niños, dicen, yo era igual y me están diciendo que él tiene TDA. ¿Será que yo también? Creo que eso pasa también mucho. Claro. Y entonces, me gustaría saber específicamente cómo podría un adulto que ya se está dando cuenta de estas cosas, que quizás a su hijo, ¿no? De que, ay, mi hijo lo diagnosticaron con TDA. Yo también lo tengo. Supongo que primero es tratarse uno para poder enseñarle a su hijo también cómo mejorar en esas áreas, ¿no? Claro. Y el trabajo con papás también es muy interesante, ¿no? Yo creo que más del 70% de los niños que tenemos aquí, el papá o la mamá tienen una condición similar, o hermanos o familiares, ¿no? Es decir, están familiarizados con alguna persona que está dentro de esta neurodiversidad. Pero aquí lo interesante es que muchas veces hacemos el diagnóstico a los papás cuando llegan con el niño, ¿no? Porque ellos ni en cuenta y toda la vida fueron así y hasta entonces llegan y captan, ¿no? Ay, entonces sí tengo TDA. Pues bueno, ya viviste así, ya eres profesional, ya te adaptaste socialmente, ¿no? Entonces... lo que sucede a veces es bonito que el mismo papá pueda experimentar a veces las sensaciones del niño, ¿sí? O sea, que lo entienden, tienen esa empatía. Total. Y entonces ahí es lo bonito. Claro, algo que mencionabas hace ratito, decías que era muy importante también, es que estoy tratando como de verlo a ver si es posible. ¿Existe la intervención temprana en adultos? Que no tan temprana. No, ya no es temprana. Intervención tardía. Intervención tardía. No, fíjate que ahí ya funciona más el proceso psicoterapéutico, en el caso ya de que se requiera, ¿no? Porque pues muchas personas con TDA desarrollan ansiedad. Muchos adultos con TDA, de hecho, pueden tener un componente de ansiedad al mismo tiempo que el TDA, y ahí es donde necesitamos ya o un proceso psicológico o ya inclusive de alguna ayuda de fármacos. Ah, ok. Sí, ok, entiendo perfectamente. Entonces, así como para retomar. Básicamente, en la edad de los 0 a los 12 años, estamos todavía a tiempo de poder dar las herramientas suficientes al cerebro para que el niño pueda tener una vida mucho más fácil. Correcto. Si usted ya pasó los 12 años, si usted ya tiene hijos y todo ese tema... Ya no, ya no alcanza para eso. Nos tenemos que ir directamente al tratamiento psicológico y farmacológico en caso de que se requiera. En caso de que se requiera. Porque de todas maneras hay muchos adultos con TDA que son funcionales, que no necesitan nada, son felices y tanto, ¿no? Oye, y otra duda que también me gustaría resolver, aprovechándote, ¿verdad? Yo estoy tratando de sacarle el jugo al doctor Edson. ¿Qué pasa cuando hay diagnósticos mixtos? Cuando tenemos un caso de que tiene autismo y aparte tiene TDA. ¿Cómo se aborda eso? Mira, en realidad no es que existan diagnósticos mixtos, o no puede existir como tal el niño que tiene TDA, con trastorno sensorial, con este, con el otro. O sea, en realidad forma parte de algo que llamamos síndrome, ¿no?
Okay. Y por ejemplo, yo puedo tener un niño con TDA que tenga ansiedad y que entonces pueda manifestar como síntomas similares al TEA, ¿no? Claro, o viceversa. Claro. Entonces, aquí lo importante y lo que platicábamos es tener el diagnóstico certero. El diagnóstico de TDA y de TEA son a través de evaluaciones, a través de aplicación de pruebas y de forma clínica. Entonces, puede existir a lo mejor que haya otro síndrome solapado. Hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Puede haber niños con síndrome de Down que tengan autismo? Sí, porque son dos orígenes diferentes, dos patologías diferentes que pueden coexistir en la misma persona, sí. Pero cuando son cuestiones ya del TEA y del TDA, sí son dos aspectos diferentes. Pudieran coexistir, sí, pero el diagnóstico diferencial es muy difícil de hacer porque obviamente hay muchos componentes de uno que comparten el otro. Entonces nos llegan a confundir. Claro, total. Entonces básicamente creo que no existe una cajita única. Todo es individualizado. Depende mucho del paciente, de su desarrollo, de las situaciones y supongo que también de los estímulos que están alrededor, ¿no? Entonces creo que sí es más bien, y bueno, usted no lo sabe, señora, o si lo sabe, ¿qué espera? Aquí en SIND hacemos eso específicamente. Nosotros somos más de irnos sobre Juanito, sobre... Ay, no, se me fueron los nombres de niños. Mateo, Kevin. Iker. ¿Cuáles están de moda ahorita? Salúdenme a todos los Iker que tenemos, que son como 50. Hay muchos Iker, sí. Sí. Hay muchos Iker. Nos especializamos en ellos porque cada caso es único, como está diciendo el doctor Edson. Aunque tratemos... Mucho de la terminología que se utiliza aquí es lenguaje médico. No estamos diciendo ni estamos encasillando ningún tipo de persona. Claro que se ve súper diferente. Por eso el espectro autista se le dice espectro. O sea, es una cuestión súper abierta. No se ve ni de una manera ni otra, pero sí comparten características. Entonces, al pasar eso, definitivamente... O la invitación, o creo que también otra de las joyitas que estoy sacando aquí de este podcast es que es muy especializado. Hay muchas diferentes características que pasen que algo suceda. Y si tiene, y en la ideología, pues obviamente, o depende de cada necesidad de cada paciente, es tratar de irnos suavecito y ir yéndonos por las cosas menos invasivas según el tipo de necesidad. Creo que eso daría muchísima, bueno, como si yo fuera mamá, cuando sea mamá, ya lo estoy decretando, para mí va a ser importantísimo justamente hacer eso, ¿no? Empezar a agotar los diferentes tipos de recursos para que mi hijo o hija tenga como una calidad de vida importante. Sí, sobre todo porque no siempre es como que lo primero que te dicen es eso, ¿no? Y no siempre es como quédate sobre con... Todo, no te la compras a la primera. No te la compras a la primera, ¿no? Y la segunda es... esta parte de que pues tampoco es una obligación, ¿no? No es porque vengas y yo te diga tienes que hacer esto y esto. Muchas veces también es ir viendo hacia dónde se adapta, ¿no? Y lo que decías tú, hoy en día ya se busca más que sea menos agresiva la intervención con los niños, sí, pero que funcione. Porque al final de cuentas podemos nosotros meterle 50 medicamentos, 50 terapias a la semana y demás, pero a veces no vemos mejoría porque o el niño no está en las condiciones o no hay el ambiente. Entonces, sí es eso importante, ¿no? No irnos siempre a lo agresivo y la otra es individualizarlo de acuerdo a cada persona. Sí, creo que al final también es un trabajo en conjunto, ¿no? No es nada más dejárselo al medicamento, no es dejárselo al terapeuta, es junto con los papás, con la escuela, con los abuelitos, todo el ambiente es lo que puede llegar a ayudar que un niño pueda encontrar sus herramientas para poder pasar como estas situaciones que son medio complejas justamente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, bueno, básicamente... me gustaría, familia SIND, que por favor, si tienen alguna duda respecto a lo que hemos estado hablando, comentarios, lo que sea, con muchísimo gusto los vamos a estar aquí leyendo. Suscríbanse, compartan, denle like, pásaselo a tu tía. Al niño que ya tienes en mente, por favor, tú ya sabes, ya lo tienes en mente, compárteselo porque esta información creo que es súper valiosa. Y también nos vemos en el próximo episodio. No sé si voy a estar yo en el próximo. Si usted quiere que yo esté, solicítelo. Y si no,
está bien, no me agüito. Igual el doctor Edson. Claro. Y pues bueno, gracias familia SIN, nos vemos próximamente.